Tenemos con nosotros a un escolta que iba derecho a las leyes, aunque desde sus primeros años se dedicase a corregir a los que aparecían dentro de esa caja del tubo catódico. Un periodista con estilo marcado, el que siempre suele funcionar, el del trabajo, el trabajo constante. Vivió el nacimiento de un canal que hizo historia y también vivió el nacimiento de una pasión que no sabíamos que teníamos, que era el baloncesto norteamericano. Un referente, un tío normal. Con nosotros, Anthony Daimiel. Bienvenido, un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer para mí también. Lo primero, la pregunta que siempre he querido hacerte, ¿cuándo duermes? Pues, ¿cuándo duermo? Normalmente en los últimos 22 años, mi régimen más o menos habitual, siendo bastante cambiante, pero la tendencia ha sido dormir a partir de las 4 o 5 de la mañana y tratar de dormir 6 horas seguidas, ¿no? Ese ha sido mi objetivo diario durante muchos años. Y luego pues hay días que se cambia el régimen, pero yo trato de dormir, ¿eh? No llevo a gala lo de no dormir, que parece que hay mucha gente, he conocido mucha gente que presume de no dormir porque tiene más tiempo para vivir, pero yo considero Hombre, bastante la importante. muerte estaba cerca, ¿eh? Sí, he sido muy consciente desde hace muchos años de que hay que darle buena vida a las neuronas y para eso hace falta dormir. A ver, que la actualidad en Vamos, en Movistar, todas las retransmisiones por las noches, colgados del aro también junto a Juanma Iturriaga. Cómo mola, ¿eh? Vaya experiencia. Sí, un proyecto, casi un experimento, se fraguó de manera espontánea, casual. Y de repente, pues Juanma, que acaba de cumplir 60 años, yo que acabo de cumplir 49 y tal, nos hemos visto casi como youtubers. Y bueno, pues haciendo algo en lo que tratamos de divertirnos, de hacer lo que nos apetece, lo que nos da la gana. Muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos en ponernos límites para no enfadar a mucha gente, pero muy sorprendidos de que al público de YouTube, que generalmente es un público joven, pues le guste y parezca que bueno, pues sigue más o menos habitualmente, casi semanalmente, lo que vamos haciendo en ese canal. Los límites del humor, ¿no? Que también podrían estar presentes, los límites del deporte, los límites, yo qué sé. Sí, hay muchos límites, Yo creo que tiene que haber unos mínimos en cuanto a límites, pero que también hay que dejar espacio pues al atrevimiento, ¿no? Porque solo se crea desde el atrevimiento y bueno, pues hay que buscar un equilibrio, ¿no? No hay que perder nunca la referencia del decoro, de la educación y del respeto, pero hay que ser atrevidos para ser creativos y para, bueno, pues fantasear, ¿no? Con esto de la comunicación y del mensaje. Has hecho televisión, ahora te has hecho youtuber y radio. ¿Dónde estás más cómodo? Pues qué curioso, ¿no? Yo siempre decía en mis primeros años de profesional que lo que más me gustaba era escribir, pero bueno, al final la profesión me ha llevado sobre todo a televisión, que llevo muchos años y haciendo mucha televisión. Un jefe mío, creo que lo cuento en el libro, en El sueño de mi desvelo, un jefe mío hace muchos años nos dijo a mí y a otro compañero que nosotros podíamos trabajar en televisión toda la vida, pero que seguramente no íbamos a salir en pantalla. Pero que no por eso éramos menos importantes. Un visionario, ¿no? Sí, nos lo dijo así tomando un café, como tratando de animarnos, ¿no? Y qué curioso, el otro compañero también hace muchísima pantalla hoy en día, muchísima televisión. Mira, fíjate, te preguntaba por el libro y hablamos de una entrevista con Broncano en Movistar, en La Resistencia, que no lo tenías pensado, no era una cosa que dijese, quiero escribir el libro, es mi sueño, es mi ilusión. Bueno, si tengo tiempo, me gusta escribir. No era una motivación clara ni una intención en ese momento. El libro sale en el 2013, pero fue producto de una muy buena labor de conquista en este caso, esa editorial. Tenía otras propuestas de otras editoriales y bueno, en ese momento yo cumplía, me parece que eran 16, 17 años de carrera comentando partidos de NBA en televisión y quise hacer una exposición de mi experiencia como comentarista televisivo y de NBA, también como periodista. Y entonces quería contar la NBA como yo la había visto, pero también contar cómo había sido mi vida desde los 25 años que yo empiezo a comentar televisión hasta en ese momento 43.
Y bueno, hice una cosa muy personal, sin mucha expectativa, y el libro resultó muy bien, ¿no? Sobre todo al principio, los 2 primeros meses fue una locura. Estaba ahí en lista de más vendidos con Dan Brown y tal. Increíble. Y nada, y el libro, bueno, y se sigue vendiendo, ¿no? Me siguen llamando de la editorial cada año y sacan nuevas ediciones, sobre todo el libro de bolsillo y esto. Así que contento con la experiencia. Pero es verdad que era algo no buscado. La forma de convencerte, comentábamos antes, hablamos del café, fue a través del café, ¿no? Fue en Cuzco, ¿no? En Madrid, ¿no? Sí, Donde en una contigo. cafetería de un hotel, sí. Que por cierto, hoy, mira lo que son las cosas, hoy me han llamado de un sitio y voy a volver a reunirme en esa misma cafetería, en ese mismo hotel. Mira bueno, bendita cafetería, ¿no? Sí. Bueno, es que yo siempre trato de llevar mis compromisos a la zona norte de Madrid, porque yo vivo fuera de Madrid y bueno, pues así en el día a día me cuesta más entrar y ahora con la contaminación y con las restricciones y todo eso más y nada, y me gusta siempre quedar por esa zona. A ver, tú ibas derecho, decíamos antes, para el derecho, ¿no? Sí. Estudias derecho, te matriculas en derecho, vas el primer año... Sin vocación, sin vocación. Sin vocación. Nunca me llamó la atención lo del derecho, pero yo era de letras, que sí que tenía vocación de ser de letras cuando había que decidirse en segundo de bachillerato en ese momento, con 16 años, por ciencias o letras. Se me daban mejor las letras, me gustaban más, y en esa época, en ese entorno donde yo vivía, en Valladolid, estamos hablando de año 87, 88, pues claro, ya en ese momento se decía, si eres de letras, lo único que tiene salida es el derecho. Entonces, bueno, pues ahí vamos casi todos, ¿no? Todos los que estábamos en clase en el preuniversitario, pues fuimos a derecho, la mayoría, y ahí las cosas de la vida, los cruces de caminos, los trenes, todos estos tópicos que se utilizan, ¿no? Estudié, el examen para el que más he estudiado en mi vida fue el parcial de romano, de primero, y suspendí. Y entonces, bueno, protesté y tal, porque yo no daba crédito que hubiera suspendido. ¿Te acuerdas además del nombre de ese profesor? Sí, de los mozos se llamaba. Y nada, no me trató muy bien en la revisión, bueno, no pude levantar ese suspenso. Luego aprobé 2 asignaturas, pero ya entre que no era vocacional y ese mal comienzo, como me desencanté, ¿no? Y en ese momento, bueno, estuve a punto de... O sea, mi vida era una llave de estas con varias posibilidades. Hice unas oposiciones a administrativo de la Junta de Castilla y León que suspendí en máquina, en mecanografía, saqué bien el primer examen. Luego empecé, porque era mi vocación de verdad el periodismo, empecé a hacer algún curso de radio que había allí, otro curso con el norte de Castilla y tal. Y nada, y seguí unos meses más y luego ya, pues, no sé, di el paso de venir a Madrid, que no era fácil en ese momento, para matricularme en periodismo y luego ya todo vino rodado. Bueno, antes de eso aprendes a jugar a las cartas, me imagino que bien, al MUS. Sí, al MUS, sí, claro, en la universidad bueno. en Valladolid era muy habitual y sí, practiqué mucho. Bueno, ciencias de la información a mí me consta además porque también le di bastante allá cafetería y cartas, sí, ¿no? que está igual, o sea, está exactamente igual la Facultad de Ciencias de la Información. Allí tuviste no muy buena suerte. Al principio te escuchaba, hablamos antes de la entrevista con Broncano, que te atracan allí. Sí, es verdad, en la prescripción, aquí no. en Ciudad Universitaria con una jeringuilla. Me quitaron dinero, lo que pasa que, bueno, ahí, no sé, me la jugué, fui habilidoso y saqué aproximadamente 1/3 del dinero que llevaba en el bolsillo y parece que salí del entuerto. A ver, tú siempre habías querido ser periodista, sí, siempre te habías fijado, siempre decíamos al principio, corregías a los presentadores, intentabas imitar, incluso al rey, cuidado, hay que ser atrevido ahí. Sí, bueno, yo hacía mi crítica siendo muy niño, bueno, pues ya cuando llegaban los mensajes del rey, que... Bueno, pues había años que por fortuna el mensaje era como es ahora en Nochebuena, pero hubo algún mensaje también por crisis políticas muy importantes y tal, entonces yo me fijaba bastante en eso y en presentadores de informativos, en ese caso la única televisión que había en aquellos años, la televisión española, pues juzgaba, ¿no? Y trataba de imitarles, tratando de memorizar 2 líneas y mirar al frente diciéndola como si estuviera leyendo, sin prompter en ese caso. Y sí, era muy vocacional. Sin mirar al papel, además. Sin mirar al papel. Eso siempre. A ver, referentes. ¿Tienes algún referente que digas desde pequeñajo? Bueno, yo... a ver, en esto a veces puede parecer un poco... no sé, presuntuoso, falta de reconocimiento. Yo sí ha habido muchos periodistas que tengo en gran estima profesional.
Sobre todo, yo tengo un gran recuerdo de aquella única televisión. Creo que había grandes profesionales que se hacían fantásticos programas de entrevistas, por ejemplo. Bueno, ahora mucha gente en los últimos años ha puesto como ejemplo de programa, no sé si tedioso, aburrido, o televisión antigua a la clave, ¿no? Que era algo que me encantaba, el debate que había previo y posterior a la película. Luego García ha hecho sus programas, ¿no?, sobre cine un poco en esa línea, pero no sé, Lalo Azcona, por ejemplo, Fernando García Tola, había programas de entrevistas fantásticos, ¿no? Bueno, pues es algo que ahora parece que se ha retomado un poco con los late nights y esto, pero había muy buenos profesionales. Pero no tengo a alguien así que decía, yo quiero ser como él. No porque le sacara defectos a alguno en concreto, pero yo he sido muy particular en eso, un poco cabezón, y yo quería ser yo. También suena un poco presuntuoso, pero yo quería ser yo aunque fuera muy malo. Y bueno, y eso siempre me ha marcado. Siempre he tratado de forjar mi personalidad. Creo que la personalidad / autenticidad del comunicador, del periodista, es muy importante, ¿no? Aunque ofrezcas menos nivel que otros, que bueno, están más dotados para ello, o están más preparados, pero yo creo que hoy en día, además que hay tanta competencia, la gente valora bastante descubrir o notar que alguien es tal y como es él, ¿no? Que está saliendo a las ondas o por la televisión tal y como es. Que no copia, que no plagia y que tiene un estilo, en este caso, como decíamos al principio, marcado. No sé si es estilo marcado a la hora de hacer deporte, escolta, sí. posición, baloncesto, balonmano también practicabas, Sí, tenis, fútbol, sí. bueno, has hecho de todo. Sí. Atletismo, si quieres lo dejamos aparte, o también sí, has practicado. Bueno, ¿sabes lo que pasó? Yo atletismo no me llamaba nada la atención como practicante hasta que en mi colegio hubo un cambio de profesor de gimnasia. Y de repente llegó uno que había sido campeón de España de lanzamiento de peso, Javier Pérez Justos se llama. Y lo típico, ¿no? Lo que pasa en cualquier ámbito educacional o pedagógico, él nos despertó el gusto porque empezó a proponernos cosas nuevas que no habíamos hecho en lo que eran las 2 clases semanales de gimnasia, ¿no? Empezamos a hacer crosses de 3 kilómetros, pruebas de vallas, y la verdad es que estaba bien, lo disfrutábamos y nos gustaba. Ya salimos del gimnasio, el maldito potro Plinton caballo y todo, y las espalderas, que era horroroso porque era siempre que llovía era el gimnasio, ¿no? Y entonces llovía mucho más que ahora. Pero sí, el atletismo luego, sobre todo como aficionado y como periodista también, incluso, me ha gustado mucho, y lástima no tener tiempo para seguirlo porque es un gran deporte. A ver, hablamos de los 5 años en la Facultad de Ciencias de la Información, una facultad un tanto oscura, siempre está la leyenda, ¿no? Que era una cárcel, una réplica de una cárcel canadiense. Entras en el año 90. Bueno, me matriculo en el 90. ¿En el 90 te matriculas? Sí, lo que pasa que no sé, llevaba como un mes o algo así, y empiezo como becario ya en Canal Plus, por un mar de casualidades. Canal Plus era una televisión nueva que de repente adquiere con muy poca gente en redacción y eso. Relaño al frente. Sí, Relaño era el director de deportes, pero era un proyecto prácticamente sin destino asegurado. Era una aventura del Grupo Prisa. Todo el mundo en ese momento decía que la tele de pago no iba a resultar en España. Prácticamente todo el mundo. En Francia había sido un éxito, pero aquí se decía, ¿cómo el español va a pagar por ver televisión, ¿no? Porque ya llevaban unos pocos años las privadas, había más oferta televisiva y nadie lo concebía. Entonces, fíjate que yo recuerdo cuando arranca el Plus, la referencia del Plus era la película, bueno, las 2 películas, la de los viernes por la noche, y el deporte. Sí, arrancó así y hizo una gran inversión en deporte, cogió los derechos del fútbol español, y en ese momento, ahora cuando me habéis enseñado aquí la redacción de la radio, una redacción pequeñita y tal, pues enseguida, cada vez que veo algo así, un medio pequeño y la ilusión de gente joven que empieza, me acuerdo de aquella época, porque éramos muy pocos en redacción de deportes. Y claro, en ese momento tienen los derechos del fútbol y había que fichar a gente a la desesperada. Y la gente consolidada en la profesión no quería dar el paso de irse a una aventura que no estaba... Que no sabías cómo iba a terminar. Exacto. ¿No? Entonces yo tuve la oportunidad de entrar como becario. Ahí estuve como becario 13 meses. Lo que pasa que me volqué, ¿sabes? Y entonces trataba de, bueno, ir a clase en la facultad, trabajar como becario todo lo que podía para aprender muy rápido. Fue una época de una absorción de
de sensaciones y de conocimiento también tremenda. Y luego ya en los siguientes años, porque ya me hacen un contrato de redacción 13 meses después de empezar como becario, pues luego ya fui alargando, fui buscando gente que me proporcionara apuntes y tal, empecé a ir menos, ya dejé de coger el autobús, que lo cogía ahí, pasaba por la zona de Antonio Machado para ir a Ciudad Universitaria, y bueno, y por eso tardé, me parece que 2 o 3 años más en acabar la carrera. ¿Qué es lo primero que hiciste allá en el Plus? Porque el baloncesto fue, fue lo Te primero. cuento, te cuento, fue interesante porque el día después, que todavía sobrevive, ¿no?, el programa, cuando empieza la temporada 90-91 era un formato un poco diferente. Tenía una primera media hora en abierto y luego se cerraba la hora siguiente. Y en la primera media hora había información o análisis polideportivo. Entonces yo como becario preparaba flashes o sí, como noticias de fútbol americano, que ya teníamos los derechos de la NFL, y de boxeo. Yo estuve bastante dedicado a ayudar al periodista principal de boxeo de la casa, hacía los programas, los montaba con él y bueno, pues fútbol americano, y luego viajaba con el fútbol como reportero. Empecé enseguida a viajar los fines de semana a hacer primera división como reportero para el bloque de fútbol del día después, entonces presentado por Nacho Levin y Jorge Valdano. Luego ya posteriormente llegó Michael Robinson y luego ya después pues pasaron varios presentadores por ahí, ¿no? El Lobo Carrasco estuvo por allí con Robinson. Bueno, un programa magnífico. A ver, llega la NBA. Yo no sé si... Bueno, sí lo sé. De rebote, los suplentes dicen que si se le ocurran muchas veces pueden llegar a ser muy buenos titulares, incluso marcando la referencia. Estaba Segurola, ¿no? Segurola era el titular, era el comentarista titular cuando empiezan los derechos de NBA en Canal Plus. Y yo empiezo a hacer, porque entonces había 2 partidos semanales en Canal Plus y 3 semanales en Sportmanía, que era un canal, bueno, pues como ahora es Movistar Deportes, ¿no?, el complementario. Y yo era comentarista de los partidos de Sportmanía y Segurola de los de Canal Plus, ¿no?, como titular. Pero Segurola, que tenía otros compromisos, sobre todo en el diario El País, empezaba a fallar o a faltar en algunos partidos y entonces me llamaban a mí. Y bueno, y salía y primero calentaba con el Peto y luego ya salía a jugar, y así fui poco a poco haciéndome con el puesto. Y ya en esa primera temporada voy al All-Star en febrero del 96, voy a las finales en junio del San 96. Sí, San Antonio el primer All-Star, y luego la final Chicago-Seattle en junio del 96, y luego cubro como reportero los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Fue un año muy intenso. A ver, yo no sé si es la primera vez o no, pero es uno de los momentos referenciales dentro del mundo de baloncesto. Anthony Daimiel y otro de los grandes, Andrés Montes. Madre mía. Febrero del 96. Ese polo me lo compré allí mismo. O sea, fíjate si íbamos así un poco, que no llevábamos ni la ropa de aquí dispuesta y preparada para aparecer allí en pantalla. Me lo compré allí ese mismo día, yo creo, ese polo de cuello negro y polo blanco. Y me ha llamado la atención, es una imagen que está en YouTube y que se maneja mucho, pero no me había fijado nunca. Lo de atrás. No, me he fijado en 2 registros que hemos utilizado ahí. Hemos utilizado el nombre de una película dentro de una entradilla que era en directo. Y luego hemos utilizado bueno, pues la simbología del insumiso para un jugador de raza blanca que participó en el concurso de mates y lo ganó, Brent Barry, sin quitarse la chaquetilla del chándal, ¿no? Hay que decirle a la gente joven de ahora que esas licencias, utilizar el nombre de una película en una retransmisión deportiva y utilizar la simbología del insumiso para un jugador y tal, esto era muy poco habitual en el deporte en directo en aquella época, ¿no? Sobre todo en televisión. En radio pues sí que había gente más atrevida, que bueno, y con por supuesto mucho vocabulario y mucha creatividad, pero en televisión era poco habitual. Y ahí, bueno, yo un poco yo creo a cola de lo que era y de lo que quería ser Andrés Montes, pues nos lanzábamos a esas licencias de incluso libertinaje en la utilización del lenguaje y de los símbolos en la retransmisión. Y bueno, y eso gustó mucho a la gente, ¿no? Desde ese mismo momento, desde esa primera temporada. Curiosamente es la primera vez, habías viajado ya bastante, pero es la primera vez que viajas a Estados Unidos, y también es la primera vez que viaja Andrés Montes a Estados Unidos.
Sí, eso era lo más sorprendente, porque yo había viajado a otros sitios por vacaciones, por ocio y por trabajo, sobre todo dentro de España había viajado muchísimo, pero no había viajado a Estados Unidos. Pero lo más llamativo es que Andrés Montes, que era un fanático de la cultura estadounidense, porque él fue un niño, adolescente, joven de otra época en la que, bueno, Estados Unidos era el gran foco de emisión cultural muy rica, ¿no? En cuanto a música se refiere, en cuanto a cine, series, y él, bueno, pues era un apasionado de todo eso. Él además, como él decía siempre, él había sido un negro en el Madrid de los 50 y bueno, pues él había vivido muy intensamente, lo había seguido por prensa, lo que era la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, de la comunidad afroamericana y todo eso. O sea, él era un apasionado, pero nunca había viajado y él llevaba muchos años siendo profesional y se lo podía haber permitido, pero bueno, cada uno es como es, él no había viajado a Estados Unidos y ahí de repente nos vamos a Estados Unidos en un viaje de 4 días a San Antonio, además, San Antonio como destino, hicimos 2 escalas, estuvimos a punto de perder un avión y tal, pero fue un viaje muy, muy intenso, muy denso, con muchas sensaciones, muy rico para nosotros. 96, 97, 98, un tal Michael Jordan de repente pega un golpe encima de la mesa y cambia todo, ya no solo el baloncesto, ya la forma de ver el deporte, Sí. a nivel planetario. Sí, él fue una figura icónica, seguramente en ese momento o en esos años, la primera figura del deporte que trasciende a nivel global, ¿no? Y que tiene una relación con las marcas comerciales que no se había visto hasta entonces, ¿no? Había habido una figura muy reivindicativa como Muhammad Ali, por ejemplo, Jesse Owens antes, pero lo que consiguió Jordan en cuanto a que su figura, sus éxitos deportivos y su relación con una marca, en ese caso Nike, ¿no? Llegar a cualquier rincón del planeta, no sé, de África, de Asia, de Latinoamérica, eso no había pasado. Y es que él tenía ese carisma, ¿no? Esa capacidad, aparte de ser un deportista de altísimo nivel. Y yo tuve pues la suerte, ¿no? De estar ahí en ese momento y ver los 3 últimos anillos de Jordan, que era un Jordan veterano, había estado retirado Sí. y volvió, pero era un Jordan el mejor acabado posible a Jordan, ¿no? Era un Jordan que había ido perfeccionando su puesta en escena en el mundo del baloncesto. A lo mejor no tenía ya algún recurso físico que tenía años atrás, pero era mucho mejor jugador de baloncesto a la hora de leer, de conocer a los compañeros, de conocer a los rivales, optimizaba mejor sus recursos, un deportista fantástico. Y bueno, vivimos esos 3 títulos, ¿no? 3 viajes seguidos a Chicago en 3 años, primero con Seattle el primer año y luego con Utah Jazz, que fueron finales tremendas. Nada más, Jordan, inaccesible dentro de la accesibilidad que te da la NBA, ¿no? Que ya nos gustaría, por ejemplo, hablando de fútbol aquí en España, que esto fuera posible, ¿no? A la hora de poder llegar a entrevistar a este tipo de jugadores. Pues sí, porque es verdad que era la gran figura mundial prácticamente del deporte en aquellos años, pero la NBA propiciaba que tú pudieras entrar al vestuario y, aunque fueran 3 minutos, verle ahí, acercarte junto con el resto de periodistas, a meter el micro, el canutazo y poder hacerle alguna pregunta, bueno, compartir con él, cruzarte por los pasillos con él. Seguimos hablando ahora de Jordan, continuamos en Autorreverse. Hay mucho que preguntar a Antonio Daimiel, sobre todo por sus gustos musicales, que a mí me ha dejado flipado, literalmente. Venga, 3 minutos y continuamos. Bueno, estamos hablando de la cultura deportiva, la cultura periodística también, llevada al deporte, en este caso en la NBA. Tantas cosas tendríamos que aprender de ellos que nos vendrían bien, ¿no? Nos vendría bien. Bueno, yo creo que esta relación entre el deporte de alta competición, de alto nivel, y la prensa, y al final los aficionados, porque la prensa no es más que un puente, debería estar más regulado, y regulado de manera, bueno, pues más productiva para todos. Y yo creo que en general los grandes clubes se equivocan en su política de comunicación, siendo tan restrictivos y bueno, y engañando tanto a la prensa y luego poniendo tantas trabas, y al final se deshumaniza al deportista. Fíjate que sí, que hay veces a lo mejor que cuando prima el titular por encima de la noticia, del contenido, nos olvidamos, ¿no? Pues eso, de todo lo que puede llegar a pasar. Decíamos, entrevistar a un jugador, preguntarle realmente cómo ha jugado el partido, por qué ha jugado el partido así. ¿Sabes? Los jugadores, los deportistas, los clubes también se quejan mucho de cómo es la prensa deportiva, y muchas veces con razón. Entonces nunca se sabe
qué ha sido antes, si la perversión de la prensa deportiva o la prensa deportiva se pervierte como ajuste y como respuesta a todas las restricciones que hay a la hora de llegar a los deportistas. El caso es que, bueno, pues ya insisto que debería haber mayor entendimiento, mayor comunicación y una regulación para que haya menos restricciones y que esa regulación sea productiva, ¿no? Pero no me parece de recibo que no se puedan grabar entrenamientos, que los periodistas no puedan ver cómo entrenan los equipos a los que siguen, que no se pueda humanizar un poco más a las grandes estrellas en cuanto al trato con la prensa. Creo que desde muy arriba, desde las autoridades deportivas y luego los contratos que se firman, por ejemplo, las televisiones Sí. con los clubes o con las ligas, deberían regular mucho mejor esto. Fíjate que sí te he leído bastantes veces, te he escuchado y te he visto hablar de la estadística avanzada, Sí. y si se hubiera aplicado o si se aplicase al fútbol, por ejemplo, que cambiaría mucho las cosas a la hora, Sí. por ejemplo, de contar las historias. Mira, tendría que cambiar la prensa mayoritaria. Yo creo que sería muy bueno y sería muy pedagógico. Yo creo que al aficionado medio que tiene sus preocupaciones, su vida, su trabajo y tiene como una distracción el deporte, sería muy pedagógico pues hablarles más de deporte para que sepan un poco más de deporte, para que entiendan, para que tengan más recursos para hablar de deporte y que salgan un poco del bucle de este es mi equipo y si el árbitro se ha equivocado es porque me persigue y tú eres lo peor porque eres de otro equipo y tal. O sea, eso que es tan básico, tan primario desde el punto de vista del ser humano, lo superaríamos con la estadística avanzada. Pero ¿qué pasa? Que con estadística avanzada se demostraría qué jugador es bueno de verdad, qué jugador no es tan bueno, qué equipo lo está haciendo bien de verdad, qué equipo no lo está haciendo tan bien. Entonces se acabarían muchos debates que ahora ocupan horas y horas y horas de discusión y que bueno, de esa manera pues quedaría desde el punto de vista numérico y del dato pues totalmente decidido ese debate, ¿no? Y habría que hablar de otras cosas. Por ejemplo, el debut de Pau Gasol. ¿Te hubiera gustado, me imagino, estar en ese debut de Fernando Martín en la NBA? Con el de Gasol estuviste. Bueno, con el de Gasol no estuve, lo hice el partido desde aquí. Luego fuimos a esa temporada 2001-2002 al All-Star, que él estuvo en el partido ya de jugadores jóvenes, de rookies y jugadores de segundo año. Que ya predijo Andrés Montes que iba a estar en el All-Star. Sí, el Montes lo tenía muy claro, que él decía cuando es drafteado Pau Gasol, incluso antes de ser drafteado, él decía que Pau Gasol iba a la NBA y que iba a ser All-Star, que la única duda que tenía es cuántas veces iba a ser All-Star y eso. Y aquí, como somos así, pues había mucha gente en contra de esa opción, ¿no? Decía que no era para tanto, que Pau Gasol no iba a triunfar y tal, todo eso. Estamos hablando de años en los que, bueno, recibíamos emails de gente pues que decía que éramos muy exagerados y que hablábamos muy bien de Gasol porque era español y tal, bueno, lo típico, ¿no? Y eso que no había Twitter. Y eso que no había Twitter, sí. Incluso en los años anteriores recibíamos el feedback de los espectadores era a través de carta y postal, porque no había ni email, ¿no? En el año 96, 97 no estaba generalizado y recibíamos muchísimas cartas y postales comentando cosas sobre NBA, pero bueno, desde luego fue un gran impulso para la NBA en España la llegada de Pau Gasol, los jugadores españoles que llegaron después de él, porque bueno, pues eso llevó al público mayoritario, ¿no?, al seguimiento de esa liga. 1 de febrero de 2008, seguimos hablando de Pau Gasol. Se va a los Lakers. Fecha importante. Sí, yo recuerdo en esa época colaboraba con Onda Cero Radio y estaba en casa, me enteré en contacto con el representante en España de Pau Gasol, Arturo Ortega, de ese cambio, y enseguida me llamaron de la tele y sacaron 2 billetes Corriendo para Nueva York y me fui con un cámara New Jersey era. Sí, él debutó en New Jersey con los Lakers, pero se hospedaban en Nueva York. Y ya entrevisté en el hotel donde se hospedaban los Lakers a Pau Gasol antes del partido. Y luego fui al partido, es decir, sí estuve allí en vivo en el primer partido que jugó Pau Gasol en la NBA con la camiseta de los Lakers. Y pues sí, siempre lo recordaré, porque no cabe duda que fue muy trascendente para luego lo que ocurrió, ¿no? Que Pau Gasol sea 2 veces
campeón de la NBA, que jugara 3 finales, fue gracias a aquel movimiento de las plantillas de Memphis y de Lakers. La de Orlando me imagino que diferente, ¿no? Por ser la primera, ¿no? Sí. Fue una final que aunque ganó Lakers 4-1, pero una final que estaba bien. Orlando era un buen equipo, con Dwight Howard, con Rashard Lewis, y Pau Gasol estuvo fantástico, ¿no? Y los Lakers en general, bueno, jugaron muy bien y sí, en ese momento tú sientes que es algo especial, ¿no? Porque había bastante prensa española, lógicamente, para lo que era una final de la NBA, y en cuanto acaba el quinto partido, claro, nosotros teníamos que acabar la retransmisión y luego no quise bajarme rápido al vestuario, que sabía que era donde estaba la celebración de los Lakers, era en Orlando, pero estaba toda la prensa española allí, con el champán y tal, y hablando con Pau, la familia de Pau allí. Pero yo que no bajé inmediatamente, luego bajé un poco después, sí que en ese momento recuerdo bajando del puesto de comentarista, estaba pensando, digo, esto es un hecho tremendo en la historia del deporte en España y yo he tenido el privilegio de vivirlo aquí, de contarlo desde aquí. Ahí arranca la leyenda de Pau Gasol. Lo que sí es verdad, y siempre lo has dicho, que tú siempre has querido marcar, aunque has tenido relación, muy buena relación. Incluso con Sergio Rodríguez ya estás a tener casi una amistad, ¿no? Sí. Pero ha marcado la distancia, ¿no? Para que haya una libertad a la hora de poder contar lo que está pasando. Sí, hay varias cuestiones sobre eso. Primero, yo ejercía un periodismo que no necesitaba o no me era determinante para mi labor como periodista el hecho de tener una amistad o llevarme mejor o peor con esos jugadores, ¿no? Obviamente, si hubiera sido mucho más amigo y hubiera estado mucho más cerca, a lo mejor podía haber dado alguna noticia más, pero eso me hubiera marcado, me hubiera condicionado a la hora de comentar partidos en los que ellos jugaban. Y yo quería mantener ciertas distancias, porque yo iba a seguir siendo, al final los hechos me han dado la razón, llevo 22, 23 años como comentarista. Seguramente yo iba a seguir siendo comentarista de NBA. Por lo tanto, mi prioridad tendría que ser lo más transparente posible con el espectador. Y, hombre, siempre hay una cercanía con esos jugadores, pero si un día jugaban mal, que los han jugado, lógicamente, muchos partidos mal, los jugadores españoles, pues había que contar que lo estaban haciendo mal. Y a veces los deportistas, como nos pasa a todo el mundo, no aceptamos bien las críticas. Y si un jugador español estaba haciendo una mala temporada y yo tenía que decir varios partidos que estaba jugando mal y yo era amigo suyo, pues a lo mejor o yo no me atrevería a decir que estaba jugando tan mal, o él se hubiera molestado conmigo, lo hubiera considerado una traición de la amistad, con lo cual siempre he tratado de mantener ciertas distancias con ellos, ¿no? Nombres propios. Raúl López quizás es de esos jugadores que no llegan a triunfar y bueno, tenía calidad para haberlo hecho. Las lesiones, sí. Era un jugador fantástico. Yo creo, fíjate que ha habido y hay grandes bases en la historia del baloncesto español. Ha habido fantásticos jugadores, Calderón, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio. Antes ha habido muy buenos jugadores. Pero yo creo que este sin lesiones era el mejor. De hecho, esa señal de que Utah Jazz, que fue el equipo donde jugó John Stockton, uno de los mejores bases de la historia del baloncesto, decidiera que Raúl López era su proyecto para sustituir a Stockton, que Stockton lo había sido todo allí, era una señal de lo que estaban viendo en ese jugador. Pero, bueno, pues tuvo 2-3 lesiones muy graves y aún así él hizo carrera y ha estado con la selección y ha conseguido, y con el Madrid, ha conseguido muchos éxitos, pero marcado o, digamos, reducido en su rendimiento por esas lesiones. Pero era un jugador tremendo. ¿Y Navarro por qué no triunfa allí en la NBA? Pues mira, hay varias cuestiones. Yo creo que su temporada en Memphis es bastante buena en cuanto a rendimiento deportivo. Fue una temporada difícil para él porque él es muy amigo de Pau Gasol. Él se va al equipo de Pau Gasol, que, bueno, pues Pau Gasol lo arropa, lógicamente, cuando llega allí. Y de repente a media temporada Pau Gasol se va, que fue en ese traspaso a Lakers, ¿no? Entonces se queda él solo con su familia allí, en un vestuario muy difícil en aquel momento. Era un equipo con problemas y se notaba haciendo los partidos desde aquí que él no tenía demasiadas relaciones con los compañeros, que no estaba tan integrado. A la familia le costó también adaptarse. No es lo mismo irte con 2 niñas pequeñas, tu mujer allí a Memphis, a un lugar como Memphis y tal, que irte como se fue Pau Gasol siendo mucho más joven, con sus padres, sus hermanos, un poco mucho más arropado, ¿no? Entonces yo creo que eso influyó, y luego lo que influía era el contrato que había tenido antes con el Barcelona Navarro,
que lo dejaba condicionado La en su época de etapa Laporta era. Sí, sí, pero estaba muy condicionado porque él, el siguiente contrato que firmara en la NBA tenía que pagar una parte importante aquí al Barcelona y bueno, no le salían tan bien las cuentas, ¿no? Entonces al final se juntaron todas esas cosas y dijo, bueno, le firmaron un supercontrato en su vuelta, pero yo creo que él podría haber seguido allí y creo que metió 11 puntos por partido siendo novato en Memphis, que no era un equipo fácil. A ver, en nombres propios hemos hablado de Michael Jordan, la comparativa es obligatoria con LeBron James. Tú llega un momento además que dices que estás viendo un partido en casa. Sí, en casa. Y Sí. ahí te das cuenta que LeBron también va a hacer y va a marcar una época. Mira, LeBron James, que había sido portada de Sport Illustrated con 16 años o 17 y le llamaban el elegido y tal, ¿no? La nueva gran estrella, era un jugador de un estilo que a lo mejor a mí como aficionado me llena un poco menos, porque era un jugador dominante por físico y no con tanta calidad al principio. Y bueno, pues yo siempre tenía eso presente en los primeros tiempos de LeBron, incluso como comentarista, y lo contaba así tal cual. Pero ese día yo estoy viendo un partido de playoff en casa en el que jugaba LeBron contra Detroit, y cuando acabó ese partido, que él metió, no sé, como 30 puntos seguidos, así, prórroga, gana el partido para su equipo, yo dije, no debo como comentarista, como profesional, volver a situarme nunca en contra de LeBron, claramente, porque me va a dejar mal, porque este tío es especial, ¿no? Ahí me di cuenta. Y luego he tratado de seguir contando la carrera de LeBron y es un deportista impecable, un ciudadano magnífico, un gran ejemplo y bueno, pues una gran carrera, ¿no? De momento no se ha retirado y ya existe ese debate de quién ha sido mejor o si LeBron está en el mejor quinteto de la historia, que para mí está. Y bueno, veremos. Ahora tiene un reto de los más difíciles de su carrera con los Lakers, Duncan, ¿no? LeBron, Michael Jordan, Magic Johnson y Jabbar para mí. Los mejores. Sería el quinteto. Sí, el quinteto ideal. ¿Y para ti el mejor equipo? El mejor equipo. Pues para mí, ya sabes que hay mucha gente que a la hora de hacer estos juicios tira mucho de nostalgia, ¿no? Pero para mí los Warriors digamos, vamos a ver cómo lo explico, del año 2015, año natural, ¿eh? Del año natural 2015, yo creo que ese ha sido el mejor equipo de la historia del baloncesto. Volvemos a la estadística avanzada. Según la estadística avanzada, lo ha sido. Y luego, es verdad que ellos ganan el título del 2015 y hacen la mejor temporada de la historia también en cuanto a victorias en temporada regular, la 15-16, y luego pierden el anillo contra LeBron y Cleveland Cavaliers porque, bueno, hay una sanción a Draymond Green en la final, pero ese equipo a mí me parece el más evolucionado en la historia del baloncesto. Fíjate que ibas a hablar de nostalgia, ¿no? Claro, mi generación, por ejemplo, que empiezas a ver baloncesto, tengo a los Bulls sí, claro. de Michael Jordan, bueno, los un Lakers. Gran equipo. Sí. Es que los Warriors batieron el récord de los Bulls en temporada regular y mira, Chicago Bulls era un gran equipo, teniendo además muchos jugadores que no han estado entre los mejores de la historia, ¿no? Pero era un equipo muy bien configurado, muy bien trabajado por Phil Jackson y con seguramente el mejor jugador de la historia, Michael Jordan. Bueno, pendientes también de la actualidad, Milwaukee, Toronto, Golden State Warriors, Denver Nuggets, en la actualidad también es importante y está la cosa emocionante. Está muy bien, está muy bien. Yo lo contaba este fin de semana en las retransmisiones porque, claro, llevo muchos años y hay veces que después del All-Star te entra un poco como de pereza en la temporada regular. Ya lo que quieres es que lleguen los playoffs, ¿no? Y este año no, porque está muy interesante. Hay muchas... Hay gente, perdón, hay gente que dice lo mismo de la Liga y de la Champions, ¿no? La comparativa es buena. ¿Sabes por qué? Porque ya tenemos tantos partidos, tantas competiciones que seguimos que no podemos atender con la máxima ilusión todo, ¿no? Pero yo, no solo como comentarista, como aficionado, que nunca dejo de serlo en la NBA, creo que este final de temporada regular es muy interesante, porque hay muchas cosas todavía por decidir. El caso de LeBron con los Lakers, si va a jugar playoffs o no, es ya tremendo. Y luego, ¿qué va a pasar con equipos como Boston, Toronto en el este? ¿Qué va a pasar con Houston en el oeste? Bueno, creo que está muy interesante el final de la temporada regular y luego los playoffs, sobre todo en el este, pueden estar fantásticos. A ver, Popovich, podríamos decir que o Lasso en este caso, el Popovich del Real Madrid. No hablo de personalidad porque sé que es muy diferente. Sí, la personalidad es diferente. Creo que por lo que las veces que he hablado con Lasso, que es un gran admirador de Popovich es un entrenador diferente en cuanto... Yo lo que más valoro de Popovich, lo he dicho muchas veces,
es la capacidad que ha tenido ese entrenador con ese carácter, que era un carácter, bueno, difícil, de cambiar y evolucionar ya desde el éxito. O sea, normalmente cuando alguien consigue el éxito, el máximo éxito en su labor profesional en el deporte, eso lo toma como referencia y ya a partir de ahí lo que dice es vamos a ver si consigo hacer lo mismo para volver a ganar. Y Popovich no. Popovich fue campeón en el año 99, fue campeón en el año 2003 y a partir de ahí él cambió y él pasó a ser mejor entrenador, entendiendo mejor a los jugadores, evolucionando según cambiaba el juego de la NBA. Y yo eso es lo que más valoro. O sea, y sobre todo los Spurs de su equipo del último anillo contra Miami en la final es uno de los mejores equipos que he visto jugando baloncesto de ataque. Y bueno, pues un entrenador, bueno, él tiene todos los récords en cuanto a permanencia con el mismo equipo, títulos y victorias en temporada regular con el mismo equipo y tal. Uno de los grandes entrenadores que trasciende a cualquier deporte. Fíjate, lo comparaba con Lasso, Luka Doncic. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué tal ese año? La gente está flipando con él. Pues sí, es para, es para que la gente flipe, claro. ¿Te esperabas este inicio? Nadie, a este nivel, nadie, ni el propio Luka Doncic, ni su madre, ni su padre, ni su representante. Lo más destacado, diría yo, no sorprende que él sea tan bueno. Sabíamos que era muy bueno y que él tenga sobre todo esa madurez para ir respondiendo a los retos que se le van presentando, pero sí sorprende que a un jugador novato que llega de fuera de Estados Unidos le den las llaves de un equipo y casi de una ciudad, que es lo que ha pasado con Doncic. Lo han tenido que ver muy bueno para concederle todos esos privilegios y él está respondiendo muy bien. Bueno, anoche hizo otro triple doble, el cuarto de su carrera, corta carrera hasta ahora. Desparpajo que tiene Luka, y el desparpajo muchas veces por el tema VAR aquí en España, y digo VAR llevado a las nuevas tecnologías al baloncesto. ¿Viste la final esta de Copa del Rey? Bueno, he visto, me tocó en Estados Unidos, estaba en el All-Star, pero sí, he visto, claro, he visto las imágenes, he vivido toda la repercusión del asunto y, bueno, mi pesar, ¿no? Mostrar mi pesar de que sea tan desgraciado y tan lamentable que una de las mejores finales a nivel baloncestístico de los últimos años en el baloncesto español, pues prácticamente no se haya hablado nada del partido por este desgraciado final, ¿no? A ver, que no te pregunto por el fútbol. ¿Jordan sería el Messi o Messi sería el Jordan del momento? Mira, muchas veces se trata de hacer esos paralelismos y a mí no me gustan demasiado, porque hablando de jugadores tan grandes hay muchos matices que son diferentes, ¿no? Yo creo que en cuanto a personalidad no tienen nada que ver Messi y Jordan. Por supuesto, en cuanto a situación en el Olimpo de la historia de sus deportes, pues yo creo todavía que Jordan ha sido el mejor de la historia. Messi me parece el mejor jugador de los últimos 20 años seguro, pero todavía no tengo claro si es el mejor de la historia o es uno de los dos mejores de la historia. ¿Con quién estaría luchando para ti? Bueno, para mí Maradona fue tremendo. Maradona yo también lo viví ya en edad adulta y fue un jugador impresionante. Y luego he tratado de leer mucho y de seguir, ver algún vídeo de Pelé, que también fue grandísimo. A Johan Cruyff, que fue muy bueno, yo lo situaría un escalón por debajo de estos que hemos nombrado, incluso de Messi, de Maradona y de Pelé. Y luego Di Stéfano también, pues decían... Lo que pasa que, claro, los vídeos ya no reflejan tanto la realidad, ¿no? Y sobre todo hay que leer mucho sobre Di Stéfano. Pero bueno, yo creo que ahora mismo Messi, que todavía tiene mucho por demostrar, seguro, ahora mismo estaría luchando contra Maradona en mi Olimpo particular. Sí, la comparativa, yo sé, cuando hablaba siempre con mi abuelo me decía, he visto a jugar a Di Stéfano, era el lateral derecho, el medio centro, el media punta, el delantero, y no se ponía de portero porque no hacía falta. Sí, un jugador total que en esos años además tenía mucho más mérito ser un jugador versátil, ¿no? Pero estamos hablando, Michael Jordan se marcha de los Bulls, hay un periplo por el desierto, algo parecido le pasa al Madrid con Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando se marcha del Madrid, ese proceso, esa reconversión... Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que en Estados Unidos, en el deporte estadounidense, es bastante habitual que cuando un equipo ganador se rompe, porque se van los jugadores o se retiran,
se pasa luego una época de barbecho, ¿no? De reconstrucción, lo que ellos llaman reconstrucción. Aquí, claro, los grandes clubes del deporte europeo no están acostumbrados a eso. El aficionado no asume eso. No, tú le dices a un aficionado al Madrid, después de todo lo que han ganado estos últimos años, no, es que ahora tienes que esperar 2 o 3 años para volver a formar un equipo competitivo, con gente más joven y tal. Eso no lo entiende el aficionado del Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido, desde luego, muy influyente la ausencia de Cristiano en más o menos lo que hemos visto esta temporada del Madrid, pero vamos a ver, la temporada todavía no ha dicho su última palabra. Mira, te conozco hace 1 hora y pico y ya me da la sensación de que es buen tipo. Buena persona. Bueno, eso es una intención al menos, en mí debería serlo, ¿no? Bueno, el inquilino de tu otra casa me imagino que también, ¿no? Eso me dejó flipado, literalmente. Sí, eso ha llamado bastante la atención. Yo no era algo que quería publicitar, pero bueno, la dinámica como invitado de un programa de La Resistencia, me preguntaron por el dinero, al final, claro, a la hora de hacer las cuentas y dar explicaciones salió ese asunto y ya me preguntaron, claro, yo lo veo como algo, no sé si normal, pero algo que está en mi vida ya desde hace un tiempo y no lo veo nada fuera del otro mundo, pero a la gente sí le llama mucho la atención, la gente me sigue preguntando sobre ello. Además, una persona tranquila, por lo menos hablando de gustos musicales. No sé si hemos acertado o no. Yo he buscado 4 opciones para ver si te gustan. La primera sería este señor. Yo sé que le gusta mucho el blues, el jazz, rap. Tremendo. Y Silvio Rodríguez, tremendo. Mira, yo como periodista le doy mucha importancia al mensaje. Yo empecé a estudiar inglés con 7 años y aún así, pues en los momentos más de mayor eclosión y explosión del rap estadounidense, por ejemplo, pues claro, me cuesta mucho entender las letras, ¿no? Además con el idioma que se utiliza en el rap. Entonces yo valoro mucho la canción o la música en español y por lo tanto el mensaje como periodista. Y Silvio Rodríguez me parece el gran maestro, sin duda, de la historia de la música en español. Yo no sé si maestro o aprendiz o también alguien que sabe de esto de la música. Este es Pablo Milanés, Para vivir. Sí, bueno, es un gran tema, ¿no? De mucha reflexión. Yo muchas veces, mira, he estado diciendo muchas veces, te dije, Pablo Milanés, muchas veces ahora cuando oigo algún tema de trap, por ejemplo, ¿no? Que vuelve loca a la gente joven y tal, qué agresivo, qué atrevido el lenguaje, a los jóvenes les gusta, ¿no? Un poco como choque de esta civilización actual, pero hay temas musicales de esa época que son más agresivos si lo piensas bien y los lees con atención que el trap actual, ¿no? No utilizan las palabras que se utilizan ahora, pero el mensaje es tremendo. El mensaje yo creo que ha sido bueno, ha sido positivo, ha sido 1 hora, se ha pasado así 1 hora. Se me ha pasado volando. Rápido. Decía un tal Michael Jordan que debes esperar cosas de ti mismo antes de que las puertas antes de que puedas hacer las puertas, ¿no? Antes de que puedas tirar la puerta abajo, sería el resumen, ¿no? Al español. Hemos tenido con nosotros una persona que empieza a estudiar Derecho. Se le dan muy bien las cartas, pero da igual. Se viene a Madrid y demuestra que el que algo quiere, pues eso, algo le cuesta y lo consigue en Canal Plus. En Canal Plus lucha por conseguir ser el titular. Era suplente, lo consigue. Han pasado 23 años desde que estás en esto del periodismo. La cosa no va nada mal, son 49, queda mucho por delante y sobre todo lo que queremos y deseamos es que te vuelvas a pasar por aquí cuando te dé la gana. Muy bien, será un placer, os vendré a visitar, y espero que sigáis para arriba. Antonio Daimiel, un placer. Para mí también, muchísimas gracias.